El segundo punto que hemos elegido para compartir con ustedes con respecto al trato de estos adolescentes etiquetados justamente como rebeldes, como difíciles, tiene que ver con la comparación. ¿Cuánto daño puede generar en nuestro hijo si tenemos la tendencia, si caemos en el error, que no es culpa de nadie, a todos nos puede pasar y nos ha pasado, pero es un error terrible de estarlos constantemente comparándolo con otras personas? En este punto, lo que más se juega es el autoconcepto del adolescente. Quiero decirles que desde la psicología y desde el coaching, nosotros como terapeutas tenemos muy claro de la importancia del autoconcepto. La imagen que nosotros tengamos de nosotros mismos es determinante para nuestro futuro, para nuestro destino. Si tenemos un autoconcepto positivo de nosotros mismos, es mucho más probable que tengamos una vida próspera, en placer y en felicidad. Por lo contrario, si tenemos una imagen muy negativa sobre nosotros mismos, estas suelen ser las personas que más sufren en el transcurso de su vida. Y el autoconcepto se forma principalmente durante la niñez y la adolescencia. Y los principales creadores del autoconcepto que cada joven tiene de sí mismo son justamente sus principales referentes, su papá, su mamá, su persona que ocupa, en este caso, el rol de alguno de ellos. Digo esto porque hay muchos casos de niños creados, por ejemplo, con abuelos, con tíos y demás situaciones. Pero quien ocupe el rol de madre o de padre tiene que tener especial cuidado en la formación de la autoimagen de nuestro hijo adolescente. Cuando estamos constantemente comparándolo con otras personas y sobre todo si lo hacemos de forma de menospreciar, de ningunear, de llevar a su mínima expresión la autoimagen que ellos tienen de sí mismos, estamos provocando un daño terrible, no solo en el presente de un hijo adolescente que está pasando por una etapa que crea muchísima inseguridad y estamos haciendo, como se dice popularmente, echando leña al fuego, porque a esa inseguridad lo único que estamos haciendo es incrementarla, aumentarla a límites que pueden ser realmente muy dañinos para su salud mental. De esta forma tenemos que entender que tenemos que fortalecer la autoimagen y el autoconcepto. Y la forma peor de no hacerlo es compararlo constantemente con otros jóvenes. Por ejemplo, tu amigo es mejor que vos porque le va mejor en el colegio, en el liceo, en la secundaria. Por ejemplo, tu amigo sí que se porta bien y tú te portas mal. La persona se va formando una autoimagen negativa sobre sí mismo. Sí, Mati, y como dice Tania García en su libro Educar la relación entre tus hijos, no solamente las comparaciones son con las personas de fuera o con otros compañeros u otros adolescentes, a veces sin querer hacemos comparaciones con sus propios hermanos y es súper importante evitar las comparaciones porque tenemos que entender que cada uno es diferente, que cada modo de ser es diferente. Y te voy a poner un ejemplo. Y nosotros somos tres hermanos y yo soy la pequeña de los tres. Obviamente cada uno tenemos un modo de ser y cada uno tenemos un modo de entender la vida. Te lo hablo ahora como adulto, pero seguramente esto fueron creencias que se quedaron instaladas de lo que yo escuchaba de niña. Mi hermano, pues era el que casi siempre lo hacía todo bien. Obviamente tendría sus imperfecciones, pero no había que decirle, ponte a estudiar, él llegaba, ya sabía lo que tenía que hacer. Yo oía siempre en casa, sobre todo a mi madre, la frase de la obligación antes que la devoción. Y no sé si impregnó a mi hermano o ya venía innato así en él, porque él lo hacía así. Mi hermana se rebelaba contra todo aquello, quizá porque entendió que no podía ser ella tan perfecta o le daba rabia manejar el perfeccionismo de mi hermano. Y yo entendí que si no podía ser tan perfecta y no podía ser tan rebelde, pues mejor era pasar desapercibida. Me encanta lo que estás diciendo, Sonia, y desde tu experiencia, tú que trabajas con el mapa del enagrama, una herramienta de autoconocimiento que realmente yo recomiendo a todo el mundo, si no ha pasado por ella, que lo haga porque es una experiencia que yo he hecho con Sonia, que es especialista en este tema, y es realmente una experiencia que todos deberíamos tener. ¿Qué vinculación haces en lo que estás contando con los tipos de neatipos justamente que hay en de las diferentes personas y en los jóvenes adolescentes? Haciendo una mirada desde ahora a todo esto que te contaba de niños o de adolescentes, y esa persona que siempre lo hace todo bien, que tiene
afán por ser perfeccionista, un tipo de personalidad que desde el eneagrama se le llama eneatipo 1, pero terminan siendo muy inflexibles consigo mismo y con los demás, por esas ganas de ser perfectos, por esas ganas de hacerlo todo bien. En estas comparaciones entre hermanos que te hablaba, se puede despertar la herida de la envidia por la incapacidad de ser como un otro, de ser como mi hermano, de ser como la otra persona. Y en cuanto hablaba de mí personalmente, que decidí pues pasar desapercibida, seguramente lo que ocurrió, y yo puedo reconocer aquí ahora que no, me identifico con un eneatipo 9, porque no somos números, somos seres, tenemos esencia, pero sí tenemos ciertos automatismos. Ese pasar desapercibido para no mirarse uno dentro. Es la pereza del ser, es el no saber lo que uno quiere, es el no saber dónde uno va y le cuesta mucho mirarse. Lo que ocurría era que finalmente tenía un desapego hacia mí, hacia las cosas que verdaderamente yo quería, hacia las cosas que verdaderamente a mí me apetecía hacer. Y por querer pasar desapercibida, no ser rebelde, no hacer las cosas tan bien, pues aceptaba todo tipo de imposiciones. Muy bien, Sonia. Lo que me gustaría agregar también a este tema es la importancia de que nuestros hijos entiendan que los amamos. Algo tan simple como eso, algo fundamental en todos los niños y especialmente en los adolescentes, los cuales, aunque nosotros a veces los veamos como personas con mucho carácter, que pueden parecer algunos adolescentes, incluso pueden parecer personas muy independientes y muy fuertes, hay que entender que muchas veces esta es una doble cara de la inseguridad. A veces la falta de inseguridad se convierte en esta careta, en esta coraza de tener una personalidad y un carácter muy grande. Pero lo que hay en el fondo es inseguridad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no compararlos y sobre todo de demostrarles que los queremos, porque lo peor que le podemos hacer a un hijo adolescente es que no se sienta correspondido en su amor. Un niño que no siente que sus padres lo aman, que no siente que sus padres están orgullosos de ellos, aunque seguramente sí lo están, pero a veces comunicamos totalmente lo contrario o podemos caer en ese error. Cuando nosotros los comparamos con otro niño que supuestamente es peor, esto es un desencuentro, esto es un acto de desamor, aunque en el fondo no quieramos verlo así o no quieramos sentirlo así. Seguramente no se hace con esta intención. Y vuelvo a lo que hablábamos del principio. A veces son palabras o patrones que se repiten de generaciones en generaciones y simplemente las decimos automáticamente. Pero el efecto es que estamos causando un acto agresivo de desamor que puede dejar una huella muy fuerte en un hijo adolescente y puede determinar su autoconcepto. Si quieres aprender más sobre tu hijo adolescente, no te pierdas el video completo sobre este tema. Conjuntamente con Sonia hemos elaborado 7 puntos para poder entender mejor a nuestros hijos y poder resolver estos conflictos a nivel familiar, para que finalmente le demos la oportunidad a nuestros hijos de ser lo que realmente son, hijos extraordinarios. Suscríbete, da like y comparte. Nos vemos la semana que viene.